Muy buenas tardes. Hoy quiero iniciar una serie de pláticas que intitulamos En los tiempos del coronavirus, para hablar de distintos aspectos de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, en México. Es conocido que los Estados Unidos de Norteamérica han seguido una política desde su fundación de considerar como democracia a el gobierno que está al servicio de las clases o de la gente de dinero, de los empresarios, de los financieros. Y sobre la base de esta definición que ellos tienen de democracia, ellos han desarrollado su política interior y su política exterior. ¿Y esto qué significa para México? Bueno, no solo para México, sino para todos los demás países. Significa que un gobierno en México o en cualquier país que no se dedica exclusivamente a gobernar para beneficio de las clases empresariales y de las clases financieras, de las clases de la gente pudiente, pues es un gobierno que no es democrático. Un gobierno que atiende a las minorías más necesitadas, a los discapacitados, a los adultos mayores, a los pobres. Es un gobierno que, de acuerdo a la definición original de la fundación de los Estados Unidos como nación, en su constitución, no checa con esa definición. Entonces, ellos han seguido en todo el tiempo una política por la cual en cualquier país donde no se está teniendo un gobierno que se ajuste a su definición de democracia, ellos tienen el derecho o se han abrogado el derecho de intervenir en esos países para restablecer la democracia, entre comillas. Entonces, ellos lo han hecho a través de la historia y han intervenido de diferentes formas en los países. El proceso por el cual ellos desarrollan la intervención es un proceso que está muy establecido porque lo han hecho en muchos países. Este proceso tiene como base, primero, la difusión de noticias falsas que vayan minando la popularidad de los gobiernos que ellos quieren desestabilizar y en último momento quitar, derrocar. Entonces el procedimiento tiene varias etapas o tiene varios modos de hacerse. El proceso de desestabilización tiene varios caminos para llevarse a cabo. El primer camino es ir creando las condiciones sociales de descontento contra los gobiernos que ellos quieren quitar. Y para ello se valen de los medios de comunicación, que en todos los países están controlados por la gente que tiene el dinero, y por movimientos de índole social que ellos financian o a través de terceras personas financian para que estén causando problemas en el gobierno. Y aquí caen, por ejemplo, las manifestaciones de movimientos que aparentemente son independientes, como el movimiento feminista, como el movimiento ecologista, como los movimientos políticos o religiosos de diferente índole, y ellos encuentran el modo de ir socavando a través de estos movimientos que son manipulados, de ir socavando la popularidad de los gobiernos, ir deslegitimando al gobierno, irlo haciendo que se vea mal ante la gente del pueblo, de la nación en que se toque, en este caso México.
cuando en el gobierno de México estuvieron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, los gobiernos que estaban al servicio de las clases pudientes y de los empresarios transnacionales, pues no había ningún problema. Eso era lo que se quería. Entonces eran gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos la definición, volvemos al principio, la definición de un gobierno democrático es un gobierno que está al servicio de las clases pudientes. Entonces, al llegar un nuevo gobierno a México en el año 2018, en diciembre, tomar primero unas elecciones que fueron en mediados del 2018 y que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en México, y que él plantea un cambio de régimen. Entonces, ellos abiertamente, los intereses internacionales no pueden decir, no, vamos a quitarlo. No. Pero desde el primer día, ellos ya estaban ciertos de que no les convenía el gobierno de Andrés Manuel para la presidencia de México, ni que fuera una persona con ideas diferentes de democracia la que dirigiera México, porque es un mal ejemplo para otros países de América Latina. A ellos no les conviene perder el control que han mantenido por décadas y décadas y décadas de América Latina como un territorio al servicio de ellos, en sus recursos naturales, en su mano de obra, en su ideología, en su manera de producir, en su manera de convivir. Entonces ellos se tardaron tantito y primero dijeron, no hay ningún problema. Pero hoy estamos viendo que esas políticas de desestabilización que se planearon desde el momento, o inclusive antes del momento del triunfo de la Cuarta Transformación en México, han empezado a hacerse tangibles. Los movimientos de desestabilización están haciéndose tangibles. La publicidad en contra del gobierno es constante en los medios privados de comunicación. La invasión de las redes sociales, utilizando fakes y bots para generar condiciones adversas al régimen del presidente Andrés Manuel. Pero eso ya se sabía, porque ellos en todos los lugares del mundo han hecho exactamente lo mismo. Pero además, ellos en su política tienen, como dije yo, etapas. La primera etapa es la desestabilización económica, social, política del país al que quieren quitar el gobierno, que no les conviene. Pero ellos se guardan como una posibilidad cierta otro tipo de intervenciones que pueden llegar a la invasión, a la intervención militar, justificándola ya sobre la base de que hay un descontento social en ese país y que nadie aguanta ese gobierno y que ellos vienen a salvar al país. Y así lo han hecho en cantidad de países de América, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en Chile, en Argentina, donde se les antoja, en Bolivia. Ellos se guardan la posibilidad y se dan a ellos mismos el derecho de hacerlo, de intervenir, de desestabilizar, para restablecer la democracia. Vamos a seguir con estas charlas, esperemos que nos acompañen. Yo soy Guillermo Ruiz, me dio mucho gusto platicar con ustedes.